Presento las escaleras que nos van a llevar directamente al corazón del infierno. ¿Qué miras? El infierno. Hace 2700 años, aquí, en este valle de Jerusalén, pasaba algo terrorífico. Lo peor que el texto bíblico se puede imaginar, hasta tal punto que debido a lo que sucedía aquí, con el paso del tiempo, este valle pasó a ser conocido como el Valle del Infierno. Que nadie se confunda por el paisaje pastoral que pueden ver aquí alrededor, porque este lugar es el mismísimo infierno en la tierra. Según el libro del Levítico y según el libro del profeta Jeremías, aquí, en este valle de Jerusalén, tenía lugar un ritual, una práctica, que el texto llama abominable ante los ojos del Dios de Israel. Este ritual es conocido como el ritual, como el culto en honor a Moloch. ¿Qué es Moloch? ¿Quién es Moloch? ¿A qué hace referencia exactamente esta prohibición terrible del texto bíblico de que los hijos de Israel no caigan en el ritual de Moloch y aún así en ocasiones caían? Vamos a descubrir qué significa esta prohibición. Al respecto hay varias teorías posibles sobre a qué exactamente hace referencia la prohibición de este ritual, el ritual a Moloch. La primera hipótesis es que Moloch es un dios cananeo o un dios fenicio, o uno de los dioses del panteón que había en la región cuando llegan los israelitas a poseer la tierra, y por tanto, el pueblo de Israel que entra a la tierra de Canaán recibe la prohibición de darle culto a ese dios, que es uno de los tantos dioses del panteón cananeo, Moloch. De hecho, según el texto bíblico, los amonitas, quiere decir la nación que habitaba en la región de Amón, muy cerca de la tierra de Israel, pasando el río Jordán, tenía entre sus deidades a un dios llamado Moloch. Y en inscripciones que se han encontrado en la región de Amón, está escrito que efectivamente uno de sus dioses es Milcom. Milcom y Moloch comparten la misma raíz etimológica y por tanto hay quienes han propuesto que cuando el texto bíblico habla de la prohibición al culto de Moloch, se está refiriendo al dios nacional de los amonitas. En la mañana cuando empezamos hacía mucho frío y estaba lloviendo. Y ahora salió el sol, así que esperemos que el sol nos acompañe durante un rato más hasta terminar de grabar. El paraguas ya no va a hacer falta. Otra teoría, sin embargo, dice que no, que el culto a Moloch no hace referencia a un dios en particular, en este caso al dios Moloch o al dios Milcom de los amonitas, sino que cuando el texto habla del culto a Moloch, se refiere al tipo de culto. Es decir, puede ser un culto determinado, que ahora vamos a especificar quizás en qué consistía, pero que podía estar destinado a cualquier dios, y no necesariamente a un dios específico, y por tanto, el culto a Moloch puede querer decir dos cosas: o el culto a un dios llamado Moloch, o un tipo de culto específico que puede ser dedicado a cualquier dios. Esta última teoría argumenta que el término Moloch o Molech en hebreo está íntimamente relacionado etimológicamente con el término Melech, que significa rey. Es decir, cuando el texto habla del culto a Moloch o del culto la Molech, en realidad se están refiriendo al culto a un rey, en referencia a que en la antigüedad los dioses del panteón también eran reconocidos como reyes. Les presento las escaleras que nos van a llevar directamente al corazón del infierno. Para
que nos situemos geográficamente un poquito, este lugar se llama el Valle de Hinnom. Es el lugar en donde, según la tradición, acontecía ese abominable culto en honor a Moloch. Para entender dónde estamos, aquí detrás podemos ver el barrio árabe de Jerusalén Este llamado el barrio de Siluán, que se encuentra al lado del Monte de los Olivos. Y enfrente del barrio de Siluán, justo aquí enfrente de nosotros, podemos ver el monte Sión. Detrás del monte Sión se encuentra la ciudad vieja de Jerusalén. Es decir, desde el punto de vista del contexto bíblico, estaríamos ahora en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Hoy estamos en Jerusalén. Pero si apretáramos el botón de la máquina del tiempo y viajáramos al periodo bíblico, al periodo en el que profetiza, por ejemplo, el profeta Jeremías, aquí, en el valle de Hinnom, en el infierno, estaríamos en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén se encontraba allá, desde el monte Sión hacia el norte. Y hay una tercera teoría. Dijimos, la primera es que el culto a Moloch hace referencia a un dios llamado Moloch. La segunda es que el culto a Moloch hace referencia al sistema, a la práctica ritual que se empleaba para realizar este tipo de cultos que podían ser realizados a cualquier dios. Y entonces el término Moloch significa rey. La tercera es una síntesis de la primera y la segunda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el culto a Moloch hace referencia al culto a un dios llamado Moloch, pero también a la práctica ritual. Y este es el ritual que, según el texto bíblico, es abominable. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque es un ritual dedicado a un dios que no es el dios de Israel, el dios Moloch, el dios nacional de los amonitas, quizás. No podemos darle culto a ese dios. Y el segundo motivo es porque, según muchas tradiciones, el ritual que se le ofrecía a Moloch eran niños en sacrificio. El ritual a Moloch consistía en entregar a tu hijo pequeño, sacrificarlo en un altar en honor a un dios pagano. Y esto es lo peor que se puede imaginar el texto bíblico. Y es por eso que el texto bíblico se refiere a este ritual como un ritual abominable ante los ojos del Dios de Israel. 1. No podemos rendirle culto a otro Dios. Pero 2. No podemos sacrificar a nuestros hijos, a ningún Dios, ni siquiera al Dios de Israel, mucho menos a dioses extranjeros. Nichos de la época del Segundo Templo, tumbas judías de hace 2000 años.